Los gobiernos del mundo parecerían haber encontrado una varita mágica para generar crecimiento. Están teniendo un déficit de presupuesto cada vez mayor y además están lanzando deuda a los mercados, están endeudando de una forma que nunca habíamos visto en la historia. Incluso lo están haciendo con procedimientos nuevos, como uno que llaman quantitative easing, facilitación cuantitativa, con la que están inundando el mundo de dinero. La gran pregunta es si esto es sostenible. Los gobiernos del mundo cada vez se enamoran más del endeudamiento, cada vez contratan nuevas deudas de formas muy distintas y cada vez imprimen más dinero, aunque lo hagan ahora de forma electrónica, con la idea de que esto va a generar un mayor crecimiento económico. Desde hace tiempo quiero hablar sobre este tema con uno de los especialistas en materia monetaria y económica que yo más respeto, es Roberto Salinas León. Él es presidente del Mexico Business Forum, preside también la Alianza de Álamos, una reunión que se lleva a cabo de manera anual en el mágico pueblo de Álamos, en Sonora, en que se tratan precisamente temas de política monetaria y de política económica. Roberto Salinas, gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista. ¿Qué tal, Sergio? Me sorprende porque veo a gobiernos de todo tipo, ahora veo al Banco Central Europeo que empiezan una nueva ronda de quantitative easing. Es un nombre complicado, en español se ha traducido como facilitación cuantitativa, pero ¿qué significa realmente esto y qué significa pues el gasto deficitario que estamos viendo? Sí, Sergio. Bueno, realmente son dos temas o dos políticas económicas expansivas que le dicen, porque estás expandiendo. Por un lado, el tema de la deuda y del gasto y el financiamiento del gasto. Y por el otro lado, esta política de relajamiento o facilitación monetaria, en donde los bancos centrales, a través de la compra de deuda, pues tienen que imprimir dinero y ese dinero entra a la economía. Sea, lo que hace un gobierno en todo caso es emite bonos de deuda y ya ni siquiera los colocan en el mercado, sino que directamente el Banco Central los compra y le da dinero al gobierno para que lo pueda gastar. ¿Y con qué los compra? Los compra con billetes nuevos. Entonces hay que imprimir el billete y ese billete entra a la economía. La gente a veces no se da cuenta, ya no es necesario imprimir los billetes. Si a mí me depositan electrónicamente en mi cuenta de cheques, ya no tiene que haber un billete impreso. Muy buena aclaración, Sergio. Más bien está creando nuevas unidades de cuenta. Pero esas unidades pues llegan, en Estados Unidos llegaron a ser 500,000 millones de dólares, creo que en la segunda o la tercera ronda del relajamiento monetario. Ahora, nos dicen que esto ayuda al crecimiento. ¿Qué tanto ayuda? Bueno, la idea de los banqueros centrales, por ejemplo, de Janet Yellen, ahora que preside la Fed, es que con esto le estás dando oportunidad a la economía de acomodar digamos, todas las enfermedades y todas las consecuencias de la crisis del 2008. Es de alguna forma facilitar que la gente pueda llevar a cabo sus actividades económicas con el fin de poder crecer más, estimular el gasto, estimular el consumo, estimular la inversión. Y bueno, esto en papel y en teoría suena muy bonito, pero... Es la vieja teoría keynesiana, ¿no? Es la vieja teoría keynesiana, pero Keynes decía, esto lo aplicamos únicamente cuando hay una crisis, en un momento de crisis, no en un momento de crecimiento o como varita mágica o como receta para un crecimiento estructural permanente. Y aparentemente varios gobiernos hoy, en Europa, en China, en Estados Unidos, en América Latina, ahora en Grecia, piensan que este es el camino hacia el futuro. Yo veo un gobierno como el de Japón. Lleva 2 décadas con déficit de gasto, lleva 2 décadas tratando de impulsar la economía, lleva 2 décadas de estancamiento al mismo tiempo. Ya tiene, de hecho, la mayor deuda pública de cualquier país desarrollado. Pero yo no veo el crecimiento. ¿Qué pasa con ese crecimiento? ¿Por qué no está teniendo lugar? Bueno, de nuestro punto de vista no está teniendo lugar por el hecho que no se están generando las condiciones de inversión. Lo que se necesita no es necesariamente más dinero, lo que se necesita es más crédito. Y crédito implica credibilidad, es decir, tener la capacidad de invertir
y de aumentar la oferta de bienes y servicios a los ciudadanos. Pero hemos visto créditos muy riesgosos. Vimos en Estados Unidos que con esta idea de George Bush de que cada quien debía ser dueño de su casa, vimos que instituciones gubernamentales como Fannie Mae y Freddie Mac empezaban a inyectarle dinero a las hipotecas y al final pues el desastre fue espantoso, ¿no? Pues sí, realmente no sabemos si eso realmente se deberían de llamar créditos porque fueron más bien créditos tóxicos o fueron regalos de dinero, ¿no? Sí. Regalar dinero incluso a gente que no tenía trabajo, no tenía posibilidad de ingreso. Suena muy bonita la idea, pero caray, necesitamos un ingrediente importante de realismo y no necesariamente es la mejor oportunidad de que todo mundo sea dueño de una casa y luego con las revaluaciones de la casa vuelves a hipotecarlo y se volvían las maquinitas de dinero incluso para los propios Era ciudadanos. Dinero que no existía y que finalmente se colapsó, ¿no? Y eventualmente los alcanzó la realidad. Mencionabas el caso de Grecia, Roberto, y mucha gente está preocupada. Grecia tiene una deuda pública de 175% del Producto Interno Bruto, o sea, debe más de lo que produce en un año completo. Sin embargo, veo, y me preocupa más todavía, un informe del McKinsey Global Institute que dice que la deuda total pública y privada en el mundo, esto incluye los países muy endeudados y los países poco endeudados, es de 286% del Producto Interno Bruto del mundo. ¿Puede el mundo subsistir a base de una deuda tan grande? ¿No va a llegar un momento en que tengamos que pagar la deuda? Definitivamente. Además, con esto estamos endeudando a futuras generaciones, lo que a mí me gusta llamar los erarios inexistentes. O sea, nuestros tataranietos que no han nacido y que no tienen capacidad de voto, ya están endeudados hoy en día. Ya le deben al gobierno o ya tienen alguna deuda contratada hacia futuro con la idea de que, bueno, van a generar ingresos en el futuro para poder pagar esa deuda. Y es muy riesgoso y políticamente se vuelve muy rentable, como en el caso del nuevo gobierno de Grecia, decir, desconozco la deuda. Y desconocer la deuda, pues es violar tu palabra, violar un contrato, violar ese crédito, esa credibilidad, y mete a un país o a una nación o a una familia o a una empresa en severísimos problemas. Ahora, este periodo que hemos vivido en la economía está rompiendo muchos de los dogmas y de las formas en que supuestamente funcionaba la economía. Nos decían que si tenías gasto deficitario de tantos países durante tanto tiempo, ibas a tener inflación. No hemos tenido inflación, pero también nos decían que esto iba a generar crecimiento. Tampoco hemos visto crecimiento. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están cambiando las reglas del juego de la economía? ¿O qué está pasando con el dinero que están inyectándole a la economía todos estos gobiernos? Una excelente pregunta, muy difícil de contestar. De nuestro punto de vista, el crecimiento real está viniendo no por el lado del gasto deficitario, del gasto del gobierno, sino por el lado de las inversiones que se están dando. Sería el caso de Estados Unidos, que está creciendo 3%. Pero aún así, Sergio, tú ves a empresas tan innovadoras y tan maravillosas como Apple o como Microsoft o como Google y tienen unas reservas gigantescas. ¿Por qué no las están invirtiendo? También por una mala política fiscal, ¿no? Porque les castigan si meten el dinero a invertir en Estados Unidos. Entonces quieren invertir o en otros lugares o también se quieren esperar hasta ver que el horizonte esté un poco más claro antes de realmente reanudar la expansión de inversión. Incluso se están financiando con deuda ellos mismos en vez de utilizar sus propias reservas. Sí, Apple acaba de contratar $6.500 millones en deuda y creo que tiene 300,000 millones de dólares en reservas, una tercera parte del Producto Interno Bruto de México. Esto me lleva a otro punto. ¿Qué es lo que nos dice la historia? Porque ha habido otros periodos en la historia de grandes inyecciones de dinero a la economía, a veces artificial, países que se han puesto a imprimir dinero, estoy pensando, no sé, en la Alemania de Weimar, y en otros casos lo que uno pensaría sería dinero sólido. La España de Felipe II, con el ingreso enorme de plata y de oro del nuevo continente de América. Pero ¿cuál es la experiencia? La experiencia es, la historia nos dice que no hay tiempos diferentes. Esta es una frase que le debemos a la economista cubana, ahora nacionalizada norteamericana, Carmen Reinhart, maravillosa economista, que dice, en ningún caso los tiempos son diferentes, siempre es la misma historia. Es que siempre nos dicen, es que hoy es diferente, ¿no? Hoy es diferente, no es Nunca diferente. Es diferente. Si tú ves la historia, al final del día acabamos pagando las consecuencias. No se puede gastar más de lo que se tiene
y no podemos imprimir más allá de lo que puede respaldar esa unidad. Pero de vemos cuenta. a muchos economistas que nos dicen que los gobiernos no son como las familias, que los gobiernos sí pueden gastar más de lo que tienen. ¿Qué opinas tú? No, yo opino que la historia hasta ahora nos ha dicho lo contrario y que eventualmente pagamos los platos rotos. Incluso alguien que supuestamente era prudente del punto de vista monetario y fiscal, como Alan Greenspan, él reconoce que se equivocó rotundamente al generar incentivos perversos y compañías que se empezaron a endeudar en una cantidad bestial por la política de dinero fácil, ¿no? Y hoy en día tenemos la política de dinero fácil más dramática que hemos visto en la historia. Y lo curioso del caso, Milton Friedman decía, la inflación siempre es un fenómeno monetario. Hoy tenemos esta inyección de dinero en las economías. ¿Dónde se está yendo el dinero? ¿Por qué no aumentan los precios? Pues se está estacionando. Eso es lo que dirían, digamos, algunos de los alumnos de Friedman. Es como Apple, que tiene su dinero, no lo está invirtiendo, pero lo tiene estacionado. Lo tiene estacionado. Entonces, sí. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con el mercado bursátil o los mercados bursátiles? Con todo y la volatilidad que hemos visto en años recientes, ha habido un crecimiento bestial. Entonces, los valores de los activos, bienes raíces. El gran crack inmobiliario del 2008 se debió a una burbuja provocada por este exceso de dinero. Efectivamente, uno de los grandes culpables se dice que, y creo que es lo correcto, se dice que fue la política de dinero fácil de Alan Greenspan. Después del 2002-2003, recordará Sergio que las tasas de interés estadounidenses bajaron hasta el 1%. Así es. La de referencia, hoy están al 0.5% y todavía no sabemos si van a empezar a subirla. Que por cierto, ha generado toda clase de reacciones e incentivos muy raros. Por ejemplo, hoy en día los mercados bursátiles reaccionan bien ante noticias que el crecimiento va más o menos. ¿Por qué? Porque entonces la señal es que no voy a empezar a subir las tasas de interés. Pero por otra parte, cuando tienes una tasa de interés de 0.5%, como tenemos en México, tasas bancarias del 1% o de menos, pues ¿quién va a tener un incentivo para ahorrar? Así es. Pues finalmente son tasas negativas, ¿no es así? Tasas negativas que te pueden llevar a tomar riesgos que no deberías estar tomando en momentos Empiezas a buscar un FICREA que te dé un poco más, ¿no es así? Así es, o algún activo tóxico, como puede ser digamos, algún producto inmobiliario o alguna inversión más riesgosa. El riesgo es parte fundamental de la economía, pero lo queremos hacer de acuerdo a cuál va a ser mi retorno sobre mi inversión, desde algo muy cotidiano y puede ser un puestito de tacos hasta una inversión multimillonaria como las que vemos en el norte del país, como en cualquier otra inversión. Decía Mark Twain, nunca hagas predicciones, especialmente sobre el futuro, pero te quiero presionar a que nos digas qué va a pasar con todo esto si continuamos por este camino en 5 o 10 años. Caray, pues yo sí pienso que eventualmente, si consumimos demasiada grasa, vamos a engordar. Y eso nos puede llevar a un paro cardíaco. El cuerpo económico global eventualmente tiene que sufrir las consecuencias inflacionarias. Y una de las grandes incógnitas hoy en día es cómo salir de esta trampa del exceso de liquidez. Es decir, ¿cuándo empiezas a retirar dinero sin que el paciente o el cuerpo económico lo resienta en una forma importante y vuelva a caer nuevamente? La lógica nos dice que eventualmente esto se tiene que traducir en un aumento de los precios. No lo hemos visto hasta ahora, pero la historia siempre nos ha dicho que en estos excesos hay alguna crisis o por el lado del ajuste fiscal o por el lado de los precios. ¿Definitivamente no crees que esta vez es diferente? No, definitivamente no creo que lo es. Roberto Salinas León, yo quiero agradecerte como siempre el que nos ayudes a aclarar sobre todo temas tan complejos como puede ser el de política monetaria. Gracias a ti, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.